Vine desde Uruguay hace 20 años y hoy te quiero enseñar lo que me enamoró de esta ciudad. Como medio malagueño que soy, tengo una obligación: enseñarte esta ciudad no como una postal, sino como verdaderamente te la vas a encontrar. No voy a intentar convencerlos de venir a Málaga, pero sí les voy a mostrar que Málaga es la mejor opción para visitar en invierno. ¿Me acompañas? Todo buen recorrido por una ciudad tiene un inicio. En este caso, me acompañan a conocer el mercado de Atarazanas. Por aquí vamos a comenzar nuestro recorrido por la ciudad de Málaga. Acompáñame. Lo que hoy ves llenos de olivas, quesos de sierra y el mejor pescado del Mediterráneo, hace siglos era muy distinto. Aquí donde ahora regateamos el precio de los boquerones, se construían barcos. Esto era un astillero nazarí, de ahí su nombre, Atarazanas. De aquella época solo queda esta joya de mármol que es su puerta principal, pero el espíritu de trabajo sigue intacto. Ha cambiado la madera por el producto local, pero no hay sitio mejor en toda la ciudad para arrancar la visita y despertar los sentidos. Es el punto de partida obligatorio para cualquier guía que se precie. Hemos comenzado la mañana en el Mercado Central. Unos metros más adelante nos venimos hasta Casa Aranda, otro tradicional y clásico punto estratégico de la ciudad de Málaga, donde vamos a probar el chocolate con churros. Y por este pasillo estrecho nos vamos a dirigir a la iglesia de San Juan, la parroquia más antigua de Málaga y muy popularmente conocida por sus 5 bolas de colores. Y detrás de este espectacular mural callejero nos vamos a encontrar a la derecha con la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Anotar este lugar, Iglesia de los Santos Mártires, un lugar espectacular. Veamos las imágenes y os vais a dar cuenta. Toda ciudad tiene un punto de encuentro y un centro. En Málaga es esta, la Plaza de la Constitución. Aquí suceden muchas cosas en el correr del año y han sucedido muchas cosas con el pasar del tiempo. Málaga ha cambiado mucho estos últimos 20 años. Ya no sé si es para bien o para mal. Lo que sí ha cambiado poco es su calle principal. Calle Larios sigue teniendo ese glamour, ese toque, esa cosa especial que tiene esta ciudad. Llegamos a la mitad del recorrido, vamos a ver dónde recuperamos energía. Estamos por decidirnos si nos vamos a Casa Lola o al Pimpi, nos acompañan. Y al final de tantas colas, idas y vueltas, hoy hemos encontrado sitio en el Pimpi. Nos encontramos en la Plaza de la Merced, donde el pincel de este genio cambió la historia del arte. Bajo la mirada del obelisco a Torrijos y rodeada de jacarandá,
está esta plaza que es pura vida malagueña. Aquí, entre palomas y terrazas, encuentras la casa natal de Picasso. Es un lugar perfecto para sentir el pulso de la ciudad y entender sus raíces más profundas. Y desde la Plaza de la Merced subimos un poquito y llegamos a la parroquia Santuario de Santa María de la Victoria, un sitio imperdible de la ciudad de Málaga. Aquí, donde ya hace más de 2000 años aprendimos a vibrar con un espectáculo bajo la atenta mirada de la Alcazaba. Es el punto más importante y visible de la época romana en el centro de Málaga. Construido en el siglo I después de Cristo bajo el mandato de Augusto, aquí se fabricaba el famoso garum, una salsa de pescado muy apreciada en todo el imperio. Bajo los muros de la Alcazaba y sobre las piedras del teatro romano se guarda el ADN de una ciudad que ha sabido sufrir y ganar. Málaga no quiso terminarla porque en su imperfección encontró su identidad. Cuando te acercas, levantas la vista y entiendes por qué la Manquita no le falta nada. Aquí la llamamos la Manquita porque le falta parte de esa torre. Os invito a conocer y veréis que adentro no le falta de nada. Ubicado en el Palacio de Buenavista, este museo no es solo una colección, es el reencuentro de Picasso con su tierra natal. Entre muros renacentistas y restos fenicios recorremos la evolución de un artista que rompió las reglas para reinventar nuestra forma de mirar el mundo. Como en Málaga, cualquier momento es bueno para tomarse un helado, un gelato. Os recomiendo, si andáis por el pasaje Llenitas, la heladería Yanduya. Vamos a comenzar este segundo día de nuestra guía por Málaga en la playa urbana donde el sol se hace eterno. A metros de la playa y con la brisa aún del Mediterráneo dándote en la cara, te encuentras con este edificio estilo neomudéjar, la Plaza de Toros de Málaga. Con su característica forma de polígono de 16 lados, esta plaza de 1876 es un referente del patrimonio arquitectónico. La convierte en una parada obligatoria para entender la tradición y la cultura visual de Andalucía. Es nuestra guardiana del puerto y uno de los pocos faros con nombre de mujer. Desde el año 1817 la farola vigila la entrada de los barcos al Mediterráneo. Más que un faro, es un símbolo de identidad que ha sobrevivido a guerras, terremotos. Su silueta blanca recortada contra el cielo azul es probablemente la bienvenida más cálida a toda la Costa del Sol. Aquí nos vamos a encontrar con el ocio, con la gastronomía y el cubo de colores más famoso del puerto. Málaga siempre ha mirado al mar, pero es aquí donde finalmente lo abraza.
Muelle 1 es uno de los lugares donde la ciudad se abre al Mediterráneo. Aquí la luz de Andalucía juega entre yates, moda y alta gastronomía. Un espacio diseñado para perder la prisa, donde cada paso nos regala una postal diferente de nuestra historia. Ya sea para ver nacer la noche o disfrutar del sol de la mañana, este es el pulso vibrante de una Málaga que nunca deja de brillar. Muelle 1, vive el puerto, siente la ciudad. Este es el único que se encuentra fuera de Francia y está aquí en Málaga, el Centro Pompidou. Esta es la puerta al mar que ha transformado el rostro de la ciudad. El puerto de Málaga ha sabido reinventarse sin perder su esencia marinera. El Palmeral de las Sorpresas nos invita a un paseo moderno, donde el eco de los grandes cruceros se mezcla con el murmullo de las olas, conectando el casco histórico directamente con el horizonte. Segundo día de la visita por Málaga, ha llegado el momento de comer. Hoy vamos a ir a uno de los sitios que me gusta mucho de la ciudad. Está prácticamente a un costado del Teatro Romano, W, así que vamos a probar un poquillo de la gastronomía malagueña. Otro de los sitios sumamente disfrutables aquí en la ciudad de Málaga es su museo. Y llegamos al pulmón de la ciudad, el Paseo del Parque, un oasis tropical dentro de una jungla de cemento. Caminar por aquí es como viajar a otro continente. Este jardín botánico ganado al mar alberga especies de 5 continentes bajo una sombra refrescante. Entre sus fuentes y estatuas, el bullicio de la ciudad desaparece, dejando solo el aroma a la vegetación exótica. Y desde aquí, desde el Paseo del Parque, les voy a explicar cómo llegar a la cima de la ciudad de Málaga. Nos vemos ahí arriba. Y para aprovechar el tiempo, os recomiendo aquí en el mismo Paseo del Parque coger la parada del autobús número 35 y en unos minutos ya estáis arriba, en la parte alta de la ciudad de Málaga y podéis disfrutar de las mejores vistas y luego podéis bajar las escaleras para disfrutarlo también. Y hemos llegado a uno de los puntos más bonitos de nuestra ciudad. Os dejo con las imágenes, que realmente lo dicen todo. Subir a Gibralfaro es conquistar la mejor panorámica de la ciudad. Desde sus miradores, la plaza de toros, el puerto y la catedral parecen una maqueta perfecta bajo el sol. Es un lugar donde la historia fenicia y musulmana vigilan desde lo alto el futuro de esta capital imperial. Y bien, de esta forma hemos llegado al final de este vídeo. Recordar suscribirse, compartir, darle a like y nos vemos en el próximo viaje de Europa sin filtro. Muchas gracias por llegar hasta aquí.